Hola a todas, a todos, a todes. Les voy a presentar para dar inicio a esta actividad a las rectoras de ambos institutos que participan en esta actividad, a Bárbara Nale, rectora del Instituto de Educación Superior número 28, Olga Cosetini, y a Patricia Abonicio, rectora de la Escuela Normal Provincial 34. Estamos muy contentas por esta colaboración que se dio entre ambas instituciones a partir de la iniciativa del área de géneros y sexualidades del Instituto 28, junto con profesoras de ESI de nuestra Casa de Estudios y de Sexualidad Humana y Educación del Instituto Normal 34, Nicolás Avellaneda. Hola a todas y todos. Les contamos que esta actividad está destinada a todo el estudiantado de ambas instituciones. El fin que tiene es poder trabajar transversalmente, colaborativamente, temáticas vinculadas a la ESI. Los esperamos en cada uno de los talleres que se realizarán. Gracias. ¿Por qué es importante la educación sexual en la formación de los y les docentes? En principio, podemos afirmar que la formación docente es uno de los ámbitos privilegiados para poder iniciar y traducir cambios que sean sustanciales en todo el sistema educativo. Al respecto, podemos decir que la formación docente en este sentido es, de alguna manera, sin lugar a dudas, el espacio por excelencia que nos permite pensar y generar grandes transformaciones en torno a qué docentes y qué saberes necesitamos para una educación que construya una sociedad más igualitaria y con justicia social. En el año 2006, lo enmarcamos dentro de un periodo de importantes transformaciones en términos normativos, porque, en octubre se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral número 26.150 y en diciembre de ese mismo año la Ley de Educación Nacional número 26.206. En este sentido, nos parece que se plantea otra escena educativa con respecto a dos leyes que de alguna manera modifican sustancialmente la función de la educación y de los derechos que éstas de alguna manera suponen. Los aspectos más relevantes que se pueden destacar de la educación, de la Ley de Educación Nacional, son justamente la modificación de la estructura de los niveles del sistema educativo, recordando justamente previamente que antes de la sanción de esta ley contábamos con la Ley Federal de Educación, que de alguna manera ocasionó una fuerte segmentación y fragmentación del sistema educativo, generando grandes desigualdades, ¿no? Y suponiendo también que estábamos en el marco fuerte de la implementación de las políticas neoliberales que devino en una crisis social, económica, dejando a gran parte justamente de la sociedad excluida y vulnerada de sus derechos. En cuanto a la ley de educación sexual integral y pensando cómo llegamos a ella, vamos a afirmar que hubo movimientos justamente de mujeres y de las disidencias que en el marco de su militancia venían justamente insistiendo en la necesidad de poder incorporar saberes relacionados con la sexualidad, género y diversidad con el objetivo de poder desnaturalizar la neutralidad que la escuela supone en relación a estos saberes. Es allí que la Ley de Educación Sexual Integral tiene entre sus objetivos, en el artículo número 1, ahí está, todos los educandos, en este sentido, tienen justamente el derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. En su artículo número 3, los objetivos justamente del Programa Nacional de Educación Sexual Integral tiene que ver justamente con poder incorporar la educación sexual integral dentro justamente de las propuestas educativas
que se orienten justamente a la formación armónica, equilibrada y permanente de todas las personas. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre justamente los diferentes aspectos que involucren a la educación sexual integral. Por otra parte, también se intenta promover actitudes responsables ante la sexualidad, también prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, y procurar igualdad de tratos y oportunidades para varones y mujeres. Uno de los, el otro, el artículo número 4, donde se establece justamente que este Programa Nacional de Educación Sexual Integral sea destinado justamente también a todos les educandes del Sistema Educativo Nacional que de alguna manera asistan a establecimientos públicos tanto de gestión privada como de gestión estatal, desde el nivel inicial a el nivel superior de formación docente y educación técnica no universitaria. El artículo número 5 creemos que es uno de los artículos, si se quiere, que se ponen más en tensión y que hay que de alguna manera discutir, porque lo que se establece allí es que la educación sexual integral va a ser de alguna manera dada en las instituciones educativas de acuerdo justamente a la propia realidad sociocultural, ¿no? Y a el ideario de cada una de las instituciones. Decíamos que es un artículo que intenta de alguna manera, si bien reconoce, ¿no? Justamente que debe darse ESI en todos los institutos, en todas las escuelas, lo que allí identificamos justamente es una tensión en que, digamos, las instituciones puedan o no, de acuerdo justamente a su ideario, dar educación sexual integral y con qué enfoque, ¿no? La otra normativa que a nuestro criterio sería un aspecto relevante son justamente los lineamientos curriculares nacionales para la educación sexual integral. Son lineamientos que con acuerdo del Consejo Federal de Educación se sancionan en el año 2008. Justamente son lineamientos que le permiten justamente a las diferentes jurisdicciones de nuestro país tomarlas para poder pensar en términos justamente curriculares, adecuar sus contenidos en relación a la educación sexual integral para todos los niveles del sistema educativo. Brevemente, ¿qué es lo que nosotras reconocemos allí como aspectos que se plantean en este documento? Bueno, la posibilidad de tener educación sexual integral desde una propuesta, si se quiere, transversal o desde una propuesta más bien específica a través de un espacio destinado exclusivamente a la educación sexual integral. Es allí que hay sugerencias en el documento a partir de poder pensarla de una manera transversal para el nivel inicial y primario y un espacio específico para el nivel secundario. Esto también lo vamos a trabajar en el taller porque suponemos que la transversalidad de la ESI en este sentido no tendría que ser solamente para uno o dos niveles, sino que tendría que estar atravesado en todas las instituciones de todos los niveles del sistema educativo, ¿no? El otro aspecto que a nosotras también nos parece interesante dentro de este documento es que se nombran justamente a las familias, ¿no? Como de alguna manera las instituciones educativas, y sobre todo pensando en el nivel inicial y en el nivel primario y también en el nivel secundario, se incorporan a las familias para poder pensar justamente la educación sexual integral. Bueno, en orden de poder aplicar en todos los niveles educativos la educación sexual integral, se plantean modificaciones de los planes de estudios, es decir, de los diseños curriculares de la formación docente. En el año 2009 cambia el plan de estudio tanto del profesorado de nivel inicial como del profesorado de nivel primario, en donde se incluye un espacio específico
que se denomina Sexualidad Humana y Educación en el 4º año de la carrera. Es un espacio cuatrimestral con formato curricular de seminario bueno, tiene 4 horas cátedras semanales. Esto mismo ocurre entonces tanto en el profesorado de nivel inicial como en el profesorado de nivel primario. Ahí vemos cómo es la tabla de los espacios curriculares presentes en el 4º año de la carrera, y vamos a ver a Sexualidad Humana y Educación. Luego, en el año 2015, se completan de alguna manera los cambios de los planes de estudios de los profesorados de nivel secundario. Entonces, a través de la resolución ministerial 2090, cambian los programas de estudios de los profesorados en secundaria, en agronomía, biología, ciencias de la administración, economía, física, geografía y matemática. Todavía restan varios profesorados de secundario por realizar este cambio, esta adecuación en sus planes de estudios para incorporar la ESI. Lo que sí tenemos en claro es que, a diferencia del profesorado de nivel inicial y de primaria, el espacio curricular ya se denomina Educación Sexual Integral, a diferencia de los otros profesorados en donde se denominaba Sexualidad Humana y Educación, aunque si bien este espacio aborda la ESI, por supuesto. La diferencia, u otra diferencia, es que se lo plantea de manera anual y no cuatrimestral, como en los profesorados a nivel primario e inicial, y tiene 3 horas cátedra en la mayor cantidad de los profesorados, en algunos tiene 2 horas cátedra semanales. Entonces vamos a ver que en el profesorado de matemática nos encontramos en el 4º año de la carrera con las 3 horas del seminario Educación Sexual Integral. El formato curricular sigue siendo el seminario. En el profesorado de física también se encuentra en el 4º año de la carrera, perdón, en el 3er año de la carrera, con 2 horas cátedra, a diferencia de matemática, que era en 4º año con 3, en física son 2 horas, pero en 3º. En el profesorado de biología se encuentra en el 4º año de la carrera, con 3 horas cátedra. En el profesorado de geografía también se encuentra en el 4º año de la carrera, con 3 horas cátedra. En el profesorado de Ciencias de la Administración, también se encuentra en el 4º año de la carrera con 3 horas cátedra. Y en el profesorado de Economía, también se encuentra en el 4º año de la carrera con 3 horas cátedra. Es importante resaltar que el diseño de este espacio curricular es homólogo en todas estas carreras, los contenidos son los mismos. Y vamos a ver que en el año 2018 ya habían pasado 12 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral y habían pasado 10 años de que se hayan establecido los lineamientos curriculares. Hubo una fuerte resistencia por parte de los grupos conservadores que objetaban la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas, en todos los niveles educativos. Entonces, ¿qué es lo que plantea como relevante la resolución ministerial 340 que se dio en este año 2018 como respuesta a este embate conservador? Que existen 5 ejes conceptuales de la ESI que no son negociables. Estos 5 ejes son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Por supuesto que esta resolución incorpora leyes que son posteriores a la Ley de Educación Sexual Integral, pero que tienen gran relevancia para esta, como ser la ley en contra de la violencia de género, pero para trabajar en las escuelas, la Jornada de Educar en Igualdad, que es la 27.234, la creación de la modificatoria, del Código Civil, que se conoce más como matrimonio igualitario, que es la 26.618, la Ley de Identidad de Género, 26.743, y por supuesto que incluye una ley que es anterior a la ley de ESI, que es la ley que crea el Programa Nacional de Educación de Salud Sexual y Procreación Responsable, 25.673.
¿Por qué es importante esta resolución? Porque de alguna manera confirma la incorporación de un espacio específico en la formación de los docentes. Las provincias lo incluyeron mucho antes en esta modificación, ¿no?, de los planes de estudio en el 2009 y en el 2015 con el resto de los profesorados de secundaria. Insiste en generar un espacio transversal en las instituciones educativas. Esto también se plantea en los lineamientos del 2008 y propone la formación de equipos docentes interdisciplinarios en las escuelas donde haya un trabajo coordinado, donde haya la presencia en lo posible de alguna persona como referente o referenta de este espacio. Hay algunos aspectos a tener en cuenta que no se explicitan en esta resolución, como por ejemplo los cargos para docentes que formarían este equipo institucional de ESI. Bueno, esto es lo que pretendemos trabajar en el taller de la ESI en la formación docente, así que esperamos encontrarles en ese taller. Bueno, buenísimo. Gracias, Pero y Vicky, por pasarnos así la posta. Bueno, en el marco de seguir así, pensando estos talleres para trabajar sobre temáticas vinculadas a educación sexual integral, el otro de los ejes que teníamos previsto trabajar y desarrollar junto a ustedes, el otro de los ejes que forma parte del taller, es sobre vínculos sexoafectivos libres de violencias. Y en este taller en particular vamos a estar desarrollando algunas categorías conceptuales que nos ayudan a poder comprender este marco tan general que comentábamos recién. Lo primero que me gustaría compartirles, antes de darle el paso a mis compañeras, a Mariela y a Trini, es que en Argentina contamos con al menos 3 leyes que son fundamentales y que nos sirven para enmarcarlo, 4 en realidad, y que nos sirve para enmarcarlo dentro de lo que veníamos compartiendo. La primera de ellas, y obviamente, es la Ley de Educación Sexual Integral, la 26.150, y sus posteriores resoluciones del Consejo Federal de Educación. La otra es la Ley 26.485 del año 2009, de prevención y erradicación de las violencias por razón de género. La tercera, la Ley 27.499, que es la Ley Micaela del año 2019, de capacitación obligatoria en género y temáticas de violencia de género. Y la cuarta, que me había olvidado de compartirles, es la Ley 27.234, que estipula las jornadas Educar en Igualdad. Lo que se establece en esa normativa es justamente el trabajo de al menos una jornada en las instituciones educativas, en todos los niveles del sistema educativo, sobre la prevención y la erradicación de la violencia por razón de género. Ahora bien, nombré tanto esta categoría, me gustaría poder definirla brevemente para después continuar con el trabajo en el taller. Y que en realidad esta definición que les voy a compartir está descripta en la Ley 26.485 que les mencionaba anteriormente, pero también se fue ampliando y modificando de alguna manera producto de la militancia feminista, y entonces hay algunas otras conceptualizaciones que se sumaron a esta definición. Entonces no hablamos solamente de violencia de género, como la violencia que refiere a la violencia contra las mujeres, sino de la violencia por razón de género o por motivos de género. Se entiende por violencia por razones de género toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en la relación desigual de poder, afecte vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual o económica o patrimonial, como así también la seguridad personal. Y se ejerce, que esto es lo que les compartía recién, esto de producto de las modificaciones también de alguna manera que llevamos adelante desde los movimientos feministas, y de la diversidad sexual también, en mujeres
lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales, intersex, personas no binarias y todas aquellas identidades que no respondan a la cis heteronorma. Es por eso que decíamos, no hablamos más de, o tratamos de no referir solamente a la violencia por razón de género como sinónimo de violencia de género contra las mujeres, sino ampliarla a esta categoría para poder ir contra y visibilizar también para detener y erradicar todas las prácticas o conductas que violenten a todas aquellas identidades que no respondan a la cis heteronorma. Le doy la palabra a Trini. Gracias, Dolo. Bueno, ¿por qué hablamos de vínculos sexoafectivos en este taller? La afectividad se manifiesta a través de los vínculos, sentimientos, valores y emociones que constituyen al ser humano. De esta manera, consideramos que la afectividad es una perspectiva integral de la sexualidad. Por lo tanto, podemos hacer de esta dimensión humana un campo de reflexión conjuntamente con otros, otras, sobre los vínculos, las emociones, los sentimientos, los deseos y conflictos, favoreciendo el conocimiento de sí mismo y también de los demás, y también hacer un campo de promoción y desarrollo de vínculos, actitudes y comportamientos basados en el respeto, la solidaridad y el cuidado. La dimensión de la afectividad también se asocia al rechazo a toda forma de violencia, entonces es importante abordar el respeto y el cuidado por el propio cuerpo y el de los demás y poder decir no ante situaciones que vulneren derechos. Le paso la palabra a mi compañera Mariela. Bueno, gracias Trini. Bueno, nosotras queremos invitar a abordar las relaciones sexoafectivas desde una perspectiva crítica y transformadora. Nuestra intención es interpelar las estructuras sobre las cuales se imagina y se vive el amor en nuestra cultura. El desafío que nos planteamos es poner en juego otras miradas sobre el amor. Pensar el amor es en sí mismo un acto transformador. Comenzar a reflexionar implica empezar a deconstruir uno de los más grandes mandatos. El amor no se piensa. ¿Qué somos capaces de hacer en nombre del amor? A amar se aprende y en este sentido es necesario poner al amor un apellido y explicar por qué hablamos de amor romántico. El romanticismo en nuestra sociedad está muy valorado y aporta al amor componentes peligrosos, la idealización y la tragedia. El amor romántico es un modelo históricamente construido. Aprendemos a amar a través de la socialización de determinados contenidos amorosos. ¿Qué nos enseñan los cuentos de hadas, las novelas, las películas sobre el amor? ¿Qué características presentan sus personajes principales? ¿Quién resuelve el conflicto? ¿Qué pasa después de vivieron felices y comieron perdices? Cabe aclarar que no tratamos de cuestionar el amor como afecto, sino las formas en las que se nos presenta, interrogándonos sobre diferentes mecanismos que en nombre del amor pueden ser utilizados para perpetuar la discriminación, la desigualdad y la violencia por razones de género. Tampoco pretendemos describir lo que debería ser el amor o dar recetas sobre el mismo. Más bien queremos dejar una invitación que convoca a repensar las relaciones sexoafectivas en la juventud, ya que el abordaje que plantea la educación sexual integral tiene que ver con visibilizar y reflexionar sobre cómo los mitos, mandatos, representaciones y estereotipos inciden en la construcción de relaciones sexoafectivas desiguales sobre las que se asienta la violencia. Y le paso ahora la palabra a mi compañera Janina. Está silenciada, Yani. Bien. Como dijeron mis compañeras anteriormente y refiriéndose sobre todo al marco normativo, dentro de este mismo marco vamos a ofrecer un taller al cual hemos denominado el lenguaje en disputa y donde vamos a abordar una temática que por estos días resuena bastante, que tiene que ver con lo llamado lenguaje no sexista, inclusivo o no binario. ¿Por qué abordamos el tema del lenguaje inclusivo, no sexista, no binario?
porque justamente nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de los ejes de la ESI, que son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos, en estos últimos 3 ejes específicamente es donde estaría incluido el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBQ+. Y por eso estaría en relación más específicamente con el concepto de diversidad y de derechos. Esto implica el reconocimiento de estas identidades de género que hoy no se encuentran representadas por el lenguaje que utilizamos. De esta misma manera, con el genérico masculino, muchas veces y en general se deja fuera a las identidades que se autoperciben como mujeres o femeninas, es decir, a la mitad de la población mundial, siendo así también una forma de violencia contra la mujer por la invisibilización de las mismas. Es decir, es más que pertinente en estas jornadas que son de educar en igualdad para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ya que, como dice George Steiner, lo que no se nombra no existe. En este sentido, nosotros abordamos el lenguaje o coincidimos, podemos decir, con el concepto que tiene la UNESCO, al decir que el lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto que influye en nuestra percepción de la realidad. Es decir, sabemos que el lenguaje en sí, por sí mismo, al ser un producto social, no es en sí sexista, pero sí lo es el uso que hacemos de él. Por eso se hace importante, imperioso, diría yo, trabajarlo y empezar a pensar la forma en que lo abordamos y que nombramos las cosas y el mundo, nuestra realidad. Mónica. Desde épocas lejanas entran y salen palabras en nuestro vocabulario. ¿Quién recordará hoy el famoso tirame las agujas o el piantao del tango? Probablemente ya no, porque nuestro lenguaje es dinámico. Y también desde épocas lejanas, y cuando decimos lejano hablamos de miles de años, existe un correlato gramatical ancestral de orden patriarcal, porque si vamos al tiempo y recordamos los primeros grupos sociales del ser humano, como las hordas, los clanes y las tribus, sabemos que siempre el jefe era un hombre, ¿sí? Bien, el lenguaje surge a partir de 3 sistemas, que son el aprendizaje individual, la evolución biológica y la transmisión cultural. Cuando hablamos de transmisión cultural, hablamos de los distintos idiomas que existen y con ellos mismos los distintos dialectos, sociolectos, cronolectos. Es innegable que hoy los jóvenes han incorporado muchos modismos al lenguaje, la combinación de idiomas, la intención de economizar el lenguaje y lo que hoy conversamos y debatimos acerca del lenguaje inclusivo. Pero sin embargo, existe un organismo que, digamos, interpela también estas cuestiones, que es nuestra Real Academia Española. ¿No es cierto, Janina? ¿Vos qué opinás al respecto? Bueno, no me hagas hablar de la Real Academia Española. Recordemos que nuestra Real Academia Española también ha aceptado, podríamos decir, algunas palabras como almóndiga, octubre, descambiar, huevos, arremangarse, jonror, abracadabra, toballa, whisky, chapuzar, norabuena, apartotel, entre otras. La pregunta sería, ¿por qué la RAE en todo caso se queja del deterioro del lenguaje y acepta palabras como estas? Nosotras le preguntaríamos en realidad a la RAE si no es necesario hoy un debate social y político en función de la búsqueda de igualdad de derechos. Mónica. Sí. La lengua y la realidad, en realidad vemos la lengua y la realidad como una relación hoy inestable por esta cuestión dinámica de la que estamos conversando. Pero bueno, el lenguaje tiende a romper mandatos o por lo menos a permitir que sean cuestionados, lo cual no es poco. Entonces pensamos que, bueno, el lenguaje inclusivo no es un fenómeno de masas y no se impone, ¿no es cierto, Yani? No se impone. Por eso, y retomando lo que decíamos anteriormente, en relación a que justamente construyen realidades, es necesario empezar a pensarlo, a plantearlo, a debatirlo, para que justamente podamos trabajar, por lo menos en educación, en el marco de los derechos.
Derechos humanos que no estereotipen, que no discriminen por razones de género, raza, ideología o condición social. Todo esto para poder crear una sociedad más inclusiva y empezar a darnos el debate desde y para poder repensar la diferencia. Bien. Bien, por eso los invitamos a participar de este taller y a pensar cómo el lenguaje nos atraviesa de manera cultural, social e interpersonal. La cita es el 6 de octubre.